Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, el placer de verte. Igualmente, Joaquín. Bueno, hoy fue un día de nuevo muy movido. Ahora vamos a contar desde el punto de vista del mercado cambiario. Está todo a la espera, hay una especie de carrera cambiaria contrarreloj, a la espera del acuerdo con el fondo, ¿no? Y parece ser que el gobierno mismo entiende eso, porque no hay declaraciones de los funcionarios, el ministro de Economía se llamó a silencio. Pero bueno, hay una dinámica política al mismo tiempo que viene moviéndose aceleradamente. Me gustaría un poquito tu visión de lo que está sucediendo, ¿no? Esa dinámica política en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, el enfrentamiento de los barras. A ver, en primer lugar, es conveniente que el ministro de Economía efectivamente se calle, porque las veces que habló lo único que hizo fue mover el mercado cambiario y el dólar subió, porque si sale el ministro de Economía y dice se va a cambiar el sistema cambiario actual, pero no puedo decir cuál va a ser el nuevo, y la gente sale y compra dólares en el acto. Eso es el capítulo 1 de cualquier manual sobre los argentinos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos efectivamente una política que por un lado tiene un aspecto electoral, que está cerrando el próximo fin de semana, vence el plazo para inscribir los candidatos en la capital, aclaremos, para la legislatura de la capital, porque después los legisladores nacionales, que la capital renueva senadores nacionales, se va a hacer en octubre. Pero para los legisladores locales, que va a ser el primer test electoral importante, los candidatos cierran este fin de semana, y hay muchísimas versiones que circulan en torno de eso, si van a ser figuras importantes, si no lo van a hacer, en fin. También hay ahí una fuerte fragmentación de la oposición, como pasa en el resto del país. Pero sobre todo en la capital, hay una gran fragmentación de la oposición al presidente Milei. Y estamos ante un distrito que ha gobernado históricamente el PRO, aliado ahora del presidente, pero que no han podido hacer una alianza en el principal distrito de PRO, del principal aliado. En la ciudad se nota un enfrentamiento entre los Milei y los Macri, ¿no? Un enfrentamiento fuerte. Ahora, estaba viendo la encuesta, bueno, lo vas a tener a Hugo Ayman, a lo mejor él te dice algo sobre esto, pero estaba viendo la encuesta esta de poliarquía que hablaba Alejandro Canterbury. No pudimos hablar de ese tema, pero sí hay un dato que me llamó la atención. Hay una gran diferencia a favor del presidente Milei con respecto del kirchnerismo en el orden nacional. Pero ojo, la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, dice poliarquía, están empatados. Paridad. Están empatados. Y ahí PRO, en la provincia de Buenos Aires, según poliarquía, conserva un 10% de los votos. Es decir, que yo creo que ahí sí se van a ver obligados a hacer una alianza, si es que realmente... Y yo sé que el presidente ha dicho en conversaciones reservadas que él quiere una alianza con PRO en la provincia de Buenos Aires, no en la capital, porque no lo quiere a Jorge Macri. Y por otro lado, esta es la situación electoral que se define, esta situación electoral se define en los próximos días. El próximo miércoles, cuando nos veamos, ya vamos a saber quiénes son los candidatos a la capital. Y después tenemos el tema de la violencia, que no cesa en este país. Vamos, hemos tenido actos de violencia muy fuertes ayer en La Plata, protagonizados por Barras Bravas, por sindicalistas, y los Barras Bravas se han convertido ahora en protagonistas, por una razón o por otra, de protagonistas permanentes de la vida pública. Y eso es grave. Sí, del uso de la política de los Barra Brava, ¿no? Que es efectivamente un arma de doble filo cuando la situación se descontrola. Es interesante lo que vos decías de la encuesta de confianza en el gobierno, que ha caído en marzo. Cátar dice no es nada desesperante, pero bueno, la pregunta es si ahí detrás de eso está solo la economía, y el gobierno tiene un Rubicón, ¿no? Tiene un gran desafío por delante, que es cómo sale el actual esquema cambiario y va hacia otro en acuerdo con el Fondo Monetario, y que eso no tenga impacto en una aceleración inflacionaria, en los precios, en la dinámica que es su gran activo político. Sí, porque yo además veo, y se lo decía a Kachanowski recién, en las versiones que se publican, que son todas versiones obviamente, no hay un papel oficial del Fondo Monetario todavía, pero veo en esas versiones
mucha contradicción en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque por un lado dice, le presta dólares frescos para reforzar las reservas del Banco Central. Pero por otro lado, le prohíbo al gobierno que use ese dinero del Fondo Monetario para bajar el dólar, para intervenir en el mercado cambiario. Y por otro lado le dice, no, pero tiene que salir del cepo y hacer cierta flotación, aunque sea administrada, pero cierta flotación del dólar. Entonces, todo esto me parece contradictorio realmente. Seguramente ahí hay una diferencia. Cuando sepamos la verdad, sí, va a ser más coherente. Ahí hay un contrapunto, evidentemente, que es lo que está demorando el anclaje de expectativas. Así es un poco lo que vos decías. El gobierno se anticipó pensando que la cosa iba a resolverse más rápido y bueno, ahora tiene un periodo donde el único que pone los dólares es el Banco Central y todos saben que eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Por eso tiene que acelerar los tiempos. Y como vos decís, el dólar nos lleva a la inflación y eso es determinante, porque ese es el capital político del presidente, haber frenado la inflación. Si eso se modifica, entonces tendremos que mirar la elección de octubre con otra mirada. Joaquín, gracias, como siempre un gusto. Gracias a vos. Muchas gracias. Y saludos a la mesa. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Bueno, fíjense lo que está sucediendo, lo hablamos recién con Joaquín Morales Solá, hay una carrera cambiaria contrarreloj. El Banco Central sigue en una posición vendedora de reservas, una situación que no es sostenible en el tiempo, por eso el gobierno necesita apurar el acuerdo con el fondo y definir cuál va a ser el nuevo esquema cambiario. Hoy los dólares estuvieron todos para arriba, pero ese no es el dato principal, el de mayor preocupación. Hoy el dólar blue estuvo en 1.310 pesos, el dólar contado con liquidación, que es el dólar financiero principal, 1.299, el dólar MEP, que es el dólar financiero dentro del sistema bancario local, también 1.297 pesos. Siempre durante la jornada permanentemente superaron los 1.300 pesos los dólares financieros y después bajaron. Evidentemente una intervención ahí del Banco Central interviniendo también en esos mercados. El dato más preocupante es lo que está pasando con las reservas del Banco Central en el mercado oficial de cambios, en el dólar mayorista, que hoy está en 1.070 pesos y que está siendo cuestionado en las conversaciones con el Fondo Monetario de si va a seguir con la regla del crawling peg del 1% mensual o si se va a ir a otro esquema donde ese dólar tenga otro nivel, no los 1.070 pesos actuales. Hoy el Banco Central vendió en ese mercado 48 millones de dólares, que fue la venta menor de los últimos 8 días, pero lleva 8 días consecutivos de venta y en 8 días ya vendió 1.360 millones de dólares. Un Banco Central que además no tiene dólares. Un Banco Central que tiene reservas negativas, con lo cual no está usando los dólares propios para intervenir en el mercado, sino que está usando la liquidez que hay en el sistema financiero. Y claramente tiene que salir de esta posición, porque la incertidumbre que se ha generado en el mercado cambiario genera que los que ofertan dólares en la Argentina, que son los exportadores, están retrayendo esa oferta, no liquidan las exportaciones, y los importadores, que son los únicos que tienen la posibilidad de acceder al dólar oficial de 1.070 pesos el mayorista, se tiran en palomita a buscarle los dólares al Banco Central. El desbalance que hay entre una demanda muy fuerte, se disparó la demanda de los importadores para cancelar deudas con el exterior, con sus proveedores, y la poca oferta de los exportadores, ese desbalance en los últimos 8 días fueron casi 1.400 millones de dólares que puso el Banco Central de reservas que no tiene. Y por eso justamente va al Fondo Monetario para reconstituir sus reservas. Por eso es clave la definición urgente del acuerdo con el fondo y cuál va a ser finalmente el régimen cambiario a partir de abril en la Argentina. Las reservas brutas terminaron hoy en un piso también en los últimos meses, 26.626 millones de dólares. En marzo caen 1.554 millones de dólares y desde el principio de año 3.500 millones de dólares. Pero insisto, caen en lo que va del año porque el Banco Central estuvo pagando deuda, estuvo pagando a los acreedores privados, sobre todo en enero, y a organismos internacionales. Lo principal es la dinámica de los últimos 10 o 15 días donde el Banco Central dejó de comprar dólares y empezó a vender fuerte dólares para sostener el actual régimen cambiario. Ese que hoy está cuestionado en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso salieron 2 economistas. Fíjense lo que dijo Melconian en las últimas horas. Advertir lo que todos dicen. Acá tiene que haber una definición urgente de cómo se sigue. Melconian dijo, el Banco Central no puede seguir en esta dinámica de venta de dólares. Ahí está, en rojo,
el régimen cambiario está en rojo, el Banco Central no puede continuar vendiendo dólares que no son de él, que no son de la reserva, porque tiene reservas netas negativas, está usando la liquidez del sistema bancario, y también lo mismo dijo el ex viceministro de Economía de Roque Fernández y Menem, Carlos Rodríguez, que también empieza a decir, bueno, tienen que resolver porque los costos no van a bajar con este enorme desequilibrio cambiario. Peor aún, anticipando un ajuste hacia arriba, las empresas hacen aumentos preventivos de precios. Ojo que ese es el gran riesgo, si no se define rápido, puede haber empresas que estén remarcando, cubriéndose ante la definición de lo que pase en las próximas semanas en el mercado cambiario. Resumen del día y nos metemos de lleno con el programa. Vamos a hablar de política. Está la definición de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, la pulseada de fondo entre Milei Cristina, Kicillof Milei. Mirá.